Ya. Buenos días, autoridades, expositores y público asistente. Damos inicio al segundo día de las 7ª Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho, organizadas por el Centro de Estudiantes de esta facultad. A continuación, nos entregará un saludo inaugural la Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, doña Carla Peña. Por favor, le invitamos a pasar. Bueno, en primer lugar, saludar al Centro de Estudiantes por esta nueva versión de este ciclo que ellos han denominado, ¿cierto? Una forma de entregar conocimiento más allá de lo jurídico, el intercambio de la experiencia de trabajo laboral y con lo que hoy día existe como normativa vigente. Ponernos un poco al día, ¿cierto? Generar competencias más blandas de las duras. Saludar al director general de la región de aguas de la región de Los Ríos, saludar al señor Elwin que nos acompaña, un gusto volverme a encontrar con usted, y a los estudiantes y amigos que hoy día se encuentran presentes. El agua es un recurso vital para todas las formas de vida. Asimismo, el agua constituye un recurso esencial para asegurar la protección y conservación de los ecosistemas de nuestro país, ya que es la variable fundamental que regula la estructura, dinámica y funcionalidad de todos los ecosistemas. Este recurso natural tan valioso para nuestro país es finito y vulnerable. Sin embargo, el marco jurídico destinado a regularlo históricamente ha estado orientado principalmente a entregar certezas jurídicas a los propietarios de los derechos de agua y a regular el mercado del agua, sobre la premisa de que se trata de un bien económico de alto valor, lo que ha generado reducción de los caudales de aguas superficiales, sobreexplotación de acuíferos, degradación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, afectación de vegas, bofedales y otros humedales, dificultades de acceso al recurso para satisfacer necesidades básicas y un alto nivel de conflictividad en la ciudadanía. Parece hacerse cargo de esta situación. Sin duda se han realizado esfuerzos importante incorporando al marco jurídico a instrumentos de gestión ambiental que permiten proteger la calidad del agua, tales como las normas primarias y secundarias de calidad del agua y las normas de emisión. B, creando nuevas áreas protegidas. C, estableciendo la obligación de determinar caudales ecológicos en la constitución de los nuevos derechos de agua. D, realizando esfuerzos para armonizar la normativa sectorial, por ejemplo, al incorporar en la ley de bosque nativo, entre sus objetivos, el resguardo de la calidad de las aguas y la conservación de la diversidad biológica. Actualmente, para cumplir con el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se están trabajando en el Senado, en el Congreso, el proyecto de ley sobre protección de glaciares, que además de proteger estos cuerpos de agua y sus servicios ecosistémicos, busca, entre otras materias, declararlos como bienes nacionales de uso público. Y en el proyecto de ley de reforma al Código de Agua, que busca intensificar el carácter del bien público de las aguas, consagrar y asegurar el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento, desarrollar el principio de la sustentabilidad de acuíferos y fortalecer la tutela del Estado respecto de este bien. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes y el desafío más importante que aún está pendiente es avanzar hacia un marco jurídico que permita velar por la sustentabilidad del recurso hídrico, especialmente considerando un escenario de cambio climático, en el cual, en general, los recursos hídricos se hacen cada vez más escasos. Será necesario entonces sumar esfuerzos para vincular las ciencias ambientales, las ciencias jurídicas y la experiencia acumulada para que en conjunto podamos trabajar en un nuevo marco jurídico que, sobre la base de un enfoque ecosistémico, permita asegurar la sustentabilidad del recurso hídrico, considerando la íntima conexión que existe entre a. la cantidad y calidad de las aguas y sus diferentes usos, b. considerando los ciclos hidrológicos y con ello la interacción entre las aguas subterráneas y superficiales, c. considerando la importancia de los glaciares y los bosques nativos en la provisión de agua,
de considerando la estructura, dinámica y funcionalidad de los ecosistemas y, por supuesto, considerando el manejo integrado de las cuencas, con lo cual se podrá garantizar la provisión sostenida de los servicios ecosistémicos y con ello elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Un gusto haber estado acá y les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada que hoy día concluye y que podamos seguir avanzando, tanto estudiantes como académicos de esta universidad, para poder comenzar a trabajar en este gran desafío que es colocarnos de acuerdo las diferentes miradas que existen con referente al agua para poder mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Invitamos a continuación al director regional de la Dirección General de Aguas de la Región de los Ríos, don José Guerrero, a dirigir unas palabras a los presentes. Gracias. Saludar a todos los presentes, a la Seremi de Medio Ambiente, a don José Elwin, que también hace tiempo que no lo veía. Muchas gracias. Bueno, el agua, mi nombre es José Manuel Guerrero, soy director regional de la Dirección General de Agua del Ministerio de las Públicas. El agua es el elemento que nos une y con que contribuye a nuestra identidad aún en construcción como región de los ríos. Desde la línea base hasta el límite geográfico, con 945 cauces entre ríos y esteros, 900 de los cuales conforman las cuencas del río Valdía y río Bueno, 45 en cuencas costeras, 75 lagos y lagunas, sumado a una condición de amplios acuíferos actualmente sujetos de estudio para su caracterización en la región. La Dirección General de Aguas del Ministerio de las Públicas tiene como misión promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente, con el objeto de contribuir a la competitividad del país y mejorar la calidad de vida de las personas. Este marco de sustentabilidad está atravesado hoy día también por un marco de escasez, que si bien es algo de una variabilidad climática que estamos viviendo, de la cual nosotros también nos estamos preocupando con un monitoreo constante de nuestros cuerpos de agua. Nuestra función principal es la medición y estudio constante del recurso agua, otorgar derecho de aprovechamiento de aguas, que es por lo cual se nos conoce más a nosotros como Dirección General de Agua. En la región se han otorgado aproximadamente 10.000 derechos de agua, desde que en lo que hoy día conocemos geográficamente como región de los ríos. Y en ese contexto nosotros nos dedicamos también a fiscalizar el uso y también ejercemos de policía y vigilancia de los cauces, y todas estas atribuciones están establecidas en el Código de Aguas del año 1981. Tenemos en la región 18 estaciones meteorológicas y 17 estaciones fluvimétricas que nos permiten contar con información instantánea, diaria y pública, así como de informar de umbrales de alerta en épocas de aumento de precipitaciones, fundamentalmente en un marco de acuerdo que tenemos con ONEMI. Hoy tenemos un superávit de 11% de precipitaciones, ¿verdad?, que nos hace casi olvidar la escasez del reciente verano. Actualmente también la Dirección General de Aguas aboga por la incorporación del derecho humano al acceso al agua, mediante un proyecto de reforma del Código de Aguas presentado al Parlamento, el que establece ejes principales, como es la priorización del uso de función de subsistencia, esto es, como dijo la Seremi, el agua para consumo humano, y el reconocimiento del agua también como bien nacional de su público. Si bien está establecido el agua como bien nacional de su público en el Código de Aguas y en el Código Civil, no está incorporado explícitamente en la Constitución política. También establece como eje principal la protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental. Esto quiere decir que no se podrán otorgar derechos de agua en glaciares, parques nacionales y sitios en Ramsar principalmente, eximiendo también de pago patentes por no uso cuando estos derechos otorgados en estos sectores tengan la función de mantención ecológica en áreas precisamente declaradas como protegidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
También considera un eje principal que es precaver y sancionar el acaparamiento y tenencia especulativa de derechos de aprovechamiento, tendiendo a la extinción por no uso. En la región hay agua, en la región de los ríos, pero tenemos una situación de acaparamiento que esta reforma al código pretende avanzar en solucionar. Eso implica también el término de los derechos a perpetuidad, tal cual están establecidos en el código hoy día, pasando de un régimen pasando a un régimen de titular de un derecho renovable. Hoy día son otorgados a perpetuidad, se pretende avanzar a un régimen de titularidad de una concesión renovable para los derechos nuevos y tender a la extinción de los derechos antiguos por no uso. También se trabaja en distintos proyectos de ley que buscan proteger lo glaciar y elevar las sanciones por extracción no autorizada de agua. Vuelvo a mencionar que ante el marco de escasez que estamos viviendo, alcanzar un desarrollo sustentable de los recursos hídricos es un imperativo país. En este sentido, nuestro gobierno trabaja arduamente en acciones de emergencia y otras para el mediano y largo plazo, así como en las modificaciones mencionadas al marco regulatorio de las aguas en el país. Al respecto, las modificaciones en revisión, así como la reciente propuesta de creación de la Subsecretaría del Agua, buscan actualizar la realidad hídrica del país con un sentido futuro, sustentabilidad y justicia social. Es una tarea además que requiere el involucramiento tanto de los usuarios del agua como de la academia y la ciudadanía. Esa es una invitación que hacemos en este día. Saludo finalmente a estas jornadas australes de Derecho y Medio Ambiente, a sus organizadoras y organizadores, las que estoy seguro darán un espacio para el análisis objetivo de la realidad del agua en la región y también nos permiten aportar a nosotros como Dirección General de Agua con lo que es nuestro objetivo como servicio, que es la generación de información y su aporte indicativa para la proyección del comportamiento del recurso. Muchas gracias. Daremos entonces inicio al cuarto panel de estas jornadas y para ello invitamos a pasar al profesor Matías Guilop Titum y al profesor José Elwin Oyarzún. A continuación, expondrá el profesor Matías Guilop Titum, doctor en Derecho por la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y profesor e investigador del Programa de Derecho y Política Ambiental de la Universidad Diego Portales, cuya ponencia se titula Desafíos de la regulación ambiental de los recursos hídricos. Bien. Bien, muchas gracias. Quiero partir esta presentación haciendo un reconocimiento a la excelente labor que ha cumplido la organización. Ha sido realmente conmovedor el esfuerzo que han puesto, se han preocupado de cada detalle y además felicito también desde un punto de vista teórico el énfasis, el tema de estas jornadas, ¿no? Porque en el derecho ambiental chileno, si hay un ámbito donde existe una deuda es en aquel que respecta a los recursos naturales y precisamente entiendo que estas jornadas están destinadas a saldar esa deuda. Entonces felicito no solo a la organización, sino que también el énfasis que se le ha puesto a estas jornadas, las cuales espero que se puedan seguir repitiendo en el futuro. Y yo particularmente estoy muy agradecido de estar acá nuevamente, es mi tercera vez que vengo. Ahora bien,
Mi ponencia se titula Desafíos de la regulación ambiental de los recursos hídricos. ¿De qué es lo que voy a hablar en los minutos que siguen? Básicamente de esto. Lo que pretendo es dar cuenta de los problemas existentes en la regulación ambiental de los recursos hídricos, luego analizar los obstáculos que supone enfrentarlos y finalmente especular con algunas alternativas para solucionar estos problemas. Para realizar esto, mi presentación seguirá la siguiente estructura. En primer lugar, quiero ofrecer una descripción de la regulación ambiental aplicable a los recursos hídricos, contemplada en el Código de Aguas y en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, enfatizando sus carencias. Luego, quiero analizar los obstáculos que hay que enfrentar para remediar los problemas que evidencia la normativa existente y finalmente especularé con algunas potenciales soluciones para esto. Pues bien, como el tiempo nos sobra, vamos entonces a lo primero, a la regulación ambiental aplicable. En lo que respecta al Código de Aguas, hay que señalar que este es un cuerpo legal que no tuvo, desde el momento de su concepción, para nada un énfasis en los aspectos ambientales, ¿no? Si es que uno revisa la literatura acerca del Código de Agua, estoy hablando básicamente de los libros de Karl Bauer en la década de los 90 y principios de los 2000, se da cuenta que se señalaba como uno de los aspectos que presentaban carencias más evidentes en el Código de Agua, la falta de preocupación por los temas ambientales. Junto a ellos también se señalaba la falta de preocupación por los temas sociales y por los temas de gobernanza. Ahora, esto señalado por la literatura, uno podría decir cuando analiza las normas del Código de Agua original, no es totalmente así, desde el momento que existía igualmente mención a los aspectos relativos a la contaminación en lo que se refiere a la autorización de obras hidráulicas mayores. También algunos han señalado que la exigencia de que al otorgar un derecho de agua se tuviera en consideración la afectación a otros derechos también podía ser interpretado como tomando en consideración estos aspectos ambientales, aunque esta interpretación es de suyo discutible si es que uno piensa en la lógica de derechos de tercero en el momento en que se dictó el Código de Agua. Ya vuelta a la democracia, en la década de los 90 tenemos una primera reforma al Código de Agua en la cual se estableció la protección de las vegas y bofedales en las zonas más del norte del país. Luego, en la reforma del 2005, hay diversas instituciones y disposiciones que se establecen para cumplir estos objetivos. La primera de estas, y quizás la más conocida, es la del caudal mínimo ecológico. Luego también están las polémicas, porque han sido muy litigadas, reservas de agua. También están las facultades que se le otorgan a la DGA para la protección de cauces naturales, mencionadas anteriormente. También está la obligación de instalar redes de monitoreo de la calidad ambiental, las disposiciones relativas al otorgamiento de aguas subterráneas, como también lo que se refiere a la posibilidad de establecer naturaleza y modalidades a las que queda sujeto el ejercicio de un derecho de aprovechamiento al momento de asignarlo. Más allá de hacer esta lista de supermercados de la reforma del 2005, lo que a mí me interesa en este momento es explicarles cuáles son las deficiencias que uno puede observar en todas estas regulaciones introducidas por la reforma del 2005 para el objetivo de velar por el uso sustentable de las aguas. En primer lugar, la gran carencia que uno podría observar es la relativa al ámbito de aplicación, ¿no? Como se ha recalcado aquí anteriormente, hay una distinción que se encuentra en la base del caudal mínimo ecológico, que es la distinción entre antiguos y nuevos derechos. El caudal mínimo ecológico solo opera para los nuevos derechos, opera prospectivamente, no retroactivamente. Esta distinción entre antiguos y nuevos derechos uno la puede observar en una gran diversidad de ámbitos regulatorios. Así, por ejemplo, en el ámbito de la legislación urbanística es normal que los planes reguladores efectúen este mismo tipo de distinción, ¿no? Que regulen solo para el futuro
y que permitan actividades que aun cuando resulten incompatibles con esto, se podían ejercer en el pasado. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental. Como algunos de ustedes podrán saber, cuando se dicta en 1994, solo aplica prospectivamente. No se les solicita a aquellas actividades que se encontraban en desarrollo que se sometan al sistema, salvo que decidan efectuar modificaciones a los proyectos. Ahora bien, ¿por qué esta distinción entre antiguos y nuevos derechos? Ya lo vamos a explicar más detalladamente en algunos minutos, ¿no? Básicamente por el hecho de que el derecho no opera sobre un vacío, opera sobre una realidad material donde hay inversiones preexistentes, y es una manera, se entiende, de tratar de compatibilizar la regulación con el hecho de que existieron inversiones que se realizaron legítimamente al amparo de otras reglas. Ya vamos a profundizar un poco más acerca de esto. Ahora, una segunda deficiencia que uno puede encontrar en las regulaciones introducidas por la reforma en el año 2005 es que por regla general estas se refieren a, otorgan potestades o consagran mecanismos que se refieren a la asignación más no al ejercicio de los derechos, ¿no? Y es precisamente en el ejercicio de los derechos donde se pueden presentar estas externalidades de las cuales generalmente se ocupa el derecho ambiental, salvo para el caso, por supuesto, de las atribuciones que se le otorgan a la Dirección General de Agua para la protección de los cauces naturales. Además, uno podría señalar que la reforma incorporó un mecanismo que resulta disfuncional en ciertos supuestos para incentivar el uso sustentable del recurso. Estoy pensando básicamente en la patente por no uso. ¿En qué sentido, no? Hay un caso que esto lo ilustra magníficamente y que ustedes pueden conocer porque es aquí cerquita. El caso de la Municipalidad de Pucón, ¿no? Que la Municipalidad de Pucón pidió derechos de agua, los cuales ocupa para fines turísticos o para preservar un poco el caudal del curso de agua. Por este tipo de uso se le está cobrando una patente por no uso. Y ahí lo que uno puede observar es esta contradicción, ¿no? Porque si es que uno quiere velar por el uso sustentable del recurso, lo que uno quiere precisamente es no uso, pero sin embargo lo que castiga la patente es precisamente ese supuesto. Ya vamos a entrar, porque esto entraña también toda una definición filosófica respecto a al objeto del derecho de agua, si es que este necesariamente dice relación con usos extractivos o no. Eso también es un gran tema. Ahora, en suma entonces, en lo que se refiere a la regulación contenida en el Código de Aguas y a la reforma, esta solo establece mecanismos que incentivan el uso sustentable para nuevos derechos. 2, por regla general, no contiene mecanismos que se hagan cargo de las externalidades derivadas de sus múltiples usos. Y 3, establece mecanismos que en supuestos específicos de aplicación son disfuncionales para incentivar el uso sustentable de las aguas. 4, finalmente, nada hace la reforma para remediar pasivos ambientales asociados al recurso hídrico. A esto último también, a la falta de remediación de pasivos ambientales asociados al recurso hídrico, también contribuye el reducido ámbito de la aplicación de la ley de abandono de faenas mineras. Vamos entonces al segundo cuerpo legal que incide sobre nuestro objeto de análisis, a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente. Lo que hay que señalar aquí en primer lugar es que las aguas son un medio ambiental, uno de aquellos de los cuales precisamente se ocupa este cuerpo legal. Pero sin embargo, son poquísimas las normas que se han dictado para protegerlas, ¿no? Y aquí, claro, hay que hacer una distinción. Normas de emisión se han dictado, normas de emisión las hay, ¿no? Pero donde tenemos un evidente déficit es en lo que se refiere a las normas de calidad secundarias, aquellas cuyo objeto precisamente es la protección de la naturaleza. ¿Por qué tenemos tan pocas normas de calidad secundarias? El año pasado, de hecho, se dictó una para la cuenca del río Maipo. Si es que uno trata de investigar el fenómeno, y yo lo he hecho, he sostenido algunas entrevistas con especialistas, ¿qué es lo que ha llevado a que no se dicten estas normas? Fíjense que en el año 2003 se priorizaron una serie de cuencas para dictar normas de calidad secundaria.
¿Qué es lo que lleva a que finalmente se hayan dictado muy pocas o que el ámbito de aplicación de las dictadas sea súper reducido? Porque si es que uno considera, por ejemplo, la norma de calidad secundaria relativa al río Maipo, esta deja fuera el cobre, siendo que arriba, en el río Maipo, hay faenas mineras. ¿Por qué sucede esto? Básicamente por un problema político y económico. ¿Cuál es el problema político? Las implicancias de dictar una norma y que ésta se supere. Como ustedes bien saben, si es que una norma de calidad se supera, lo que corresponde, de acuerdo a la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, es declarar la respectiva zona como latente o saturada. Y si es que ello es el caso, también corresponde dictar un plan de prevención o un plan de descontaminación en el cual se establecen regulaciones bastante restrictivas para el uso del recurso con el objeto de que se recupere la normalidad en la calidad ambiental. Eso es en lo que se refiere al problema político. Se ha estimado por la autoridad política que los beneficios de establecer una norma de calidad ambiental no superan a los costos que supondría reducir el uso de este medio ambiental por parte de ciertas labores productivas que se estiman más valiosas por la clase política que la protección del medio ambiente. Ahora también existe un problema económico también en la dictación de estas normas, ¿no? Porque si es que ustedes estudian el proceso de dictación de normas de calidad, se van a encontrar con que se requiere efectuar un análisis de impacto económico y social, que se traduce en la dictación de un instrumento denominado AGIES, Análisis General de Impacto Económico y Social. Y lo que ha sucedido muchas veces en la dictación de estos AGIES es que resulta muy difícil de cuantificar los beneficios que se obtendrían por la dictación de la norma, vidas salvadas, salud, etc. Entonces, ¿qué sucede? Al no haber normas, no hay planes de prevención o descontaminación para manejar la cuenca. ¿Qué queda en la Ley de Base de Medio Ambiente? El sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Pero qué sucede ahí? Dos cosas. Primero que nada, más del 80% de los usos del agua no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental porque no se refieren a proyectos que tengan dimensiones industriales. No solo eso, incluso para aquellos que ingresan, uno podría señalar que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un pobre mecanismo, no funciona bien. ¿Por qué? Porque el sistema de evaluación de impacto ambiental es uno que busca que las actividades se sujeten, los impactos de las autoridades, de las actividades, se sujeten a las normas preexistentes. Pero aquí el supuesto es precisamente que no tenemos normas. Por tanto, el impacto siempre se termina juzgando en base a parámetros discrecionales. Ahora bien, así uno puede observar entonces que la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente no nos sirve mucho tampoco para velar por el uso sustentable de las aguas. En cuanto a los obstáculos, ya me va quedando poquito, yo quisiera recalcar aquí dos grandes obstáculos. Primero que nada, hay un tema casi, uno podría decir, de índole filosófico, ¿no? Que quiere decir con la definición misma del derecho de aprovechamiento. Y el derecho de aprovechamiento se ha estimado por varios autores y autoridades que en Chile solo tiene un carácter extractivo, ¿no? Y precisamente, si es que uno pretende velar por el uso sustentable de las aguas, el sistema legal debe abrirse a reconocer como válidos usos diversos a los extractivos. Se podría argumentar que de cierta forma, incluso, esta apertura a reconocer usos que no sean de carácter extractivo ya se encuentra presente en nuestro ordenamiento jurídico, dada la situación de los derechos ancestrales, consagrada transitoriamente en el Código de Agua y en la ley indígena. Por otro lado, sin embargo, uno se podría argumentar que al establecerse una patente por no uso, lo que se hace precisamente es definir al derecho a aprovechamiento como extractivo. Ahora, lo que hay que señalar aquí es que, en mi opinión, no existe ninguna a priori aquí, no existe ningún impedimento, no hay nada que impida abrir el derecho de agua a usos que no sean extractivos. Y creo que por ahí va el camino si es que uno quiere incentivar el uso sustentable del agua. Y a eso precisamente apunta la reforma al Código de Aguas, que está abriendo la posibilidad de establecer derechos para usos ecosistémicos y derechos para subsistencia. También hay obstáculos de carácter material. ¿Cuáles son estos? Lo que señalé antes, el derecho siempre opera sobre una realidad material. Esto explica la distinción entre usos nuevos y usos antiguos.
Pero el tema es que si es que pretendemos hacernos cargos de nuestros pasivos ambientales asociados a los aguas, piénsese en los ríos en el norte que están secos, necesariamente debemos dictar reglas que también apliquen para los usos antiguos, si no, no podemos hacernos cargo de estos pasivos. El tema ahí es que la Constitución ha estructurado el proceso legislativo para que esto no pase. Existen maneras de sobrellevar esto, como las que se utilizan en la reforma, ¿no es cierto? Lo que hace la reforma ahora es decir que si es que un titular de derecho pide una autorización para un traslado, entonces ahí la autoridad puede pedir algo a cambio, puede pedirle que resguarde un cierto caudal. Pero normalmente este tipo de mecanismos uno podría especular que el impacto que van a tener no van a ser muy amplio, porque normalmente, salvo que sea muy urgente, va a estar todo el incentivo para no efectuar este tipo de modificaciones o traslados. Además existen otro tipo de obstáculos informacionales, ¿no? Solo tenemos alrededor de 20 o 30% de formalización de nuestros derechos de agua presupuestario. El presupuesto de la DGA es escasísimo. Institucionales, ¿no? La DGA tiene muy pocas potestades, tiene potestades concurrentes con otros organismos, se manejan, como se señaló ayer, separadamente las aguas superficiales y las subterráneas, y existen también obstáculos de conocimiento. Tenemos incertidumbre respecto de cuánto hay en un acuífero y cuánto entra a un acuífero. Esto es algo que el sistema legal no puede hacer por sí solo. Necesitamos todavía más tecnología y avance en el conocimiento para sobrellevar esto. Ahora bien, dado toda esta situación, y sé que me van quedando 2 minutos, ¿cuáles serían algunas alternativas que uno podría pensar en el futuro para tratar de avanzar hacia un uso más sustentable del agua? En primer lugar, para incentivar el uso sustentable, uno podría pensar en utilizar más agresivamente el dominio público como a título de intervención. Mal que mal, las aguas son bienes nacionales de uso público y existe una función social de la propiedad. El tema es que esto, bajo nuestra Constitución, ha probado ser políticamente improbable, pero no hay nada legal que lo impida. Ahora bien, también uno podría pensar en incorporar limitaciones asociadas a la protección de las aguas en la regulación de las actividades económicas que las utilizan, riego, minería, forestal. Y también uno podría pensar en eliminar las trabas al remate de los derechos que no hayan pagado la patente y dotar de presupuesto a la administración para adquirir estos derechos con el objeto de asignarlo para usos ambientales. Ahora, en lo que se refiere a cómo nos hacemos cargo de las externalidades, uno podría pensar en establecer mecanismos que apunten hacia una gestión integrada de cuencas, lo señaló ayer, y establecer planificación del uso del recurso hídrico. Para todo esto es crucial también que tengamos buenas normas de descentralización, porque esto debe quedar de cargo de la autoridad que se encuentra más cercana al fenómeno. También uno podría pensar en dictar normas de emisión para fuentes no puntuales que se hagan cargo de la contaminación difusa. Por último, para remediar los pasivos, uno podría, y esto es lo más osado que voy a decir aquí, uno podría seguir una estrategia dual, ¿no? Yo he dicho, tocar el pasado bajo las reglas constitucionales que tenemos es políticamente improbable, por no decir imposible. Entonces, mientras tengamos esas reglas, lo que habría que hacer es lo siguiente. Comprar derechos de agua en cuencas con situaciones especialmente críticas, estoy pensando en las cuencas del norte del país, o bien, considerando los costos de transacción involucrados y que los titulares seguramente van a pedir un precio altísimo por esta compra, que el Estado subsidie la construcción de plantas desaladoras, pidiendo como condición para ello la reducción de los derechos, la reducción del uso de los derechos en sus fuentes naturales. Y una vez que se modifica la Constitución, limitar los derechos utilizando como título el dominio público y la función social de la propiedad. Muchas gracias. A continuación, escucharemos al profesor José Edwin Oyarzún, maestría en Derecho por la Universidad de British Columbia, profesor de Derecho Indígena de la Universidad Austral de Chile y codirector del Observatorio Ciudadano. Su ponencia se titula Derechos de aguas y derechos indígenas, el caso de la de la hidroelectricidad en el territorio de ocupación tradicional mapuche. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me sumo a los agradecimientos por esta invitación y también a felicitar a las mayoritariamente organizadoras de este evento, de estas 7ª jornadas de medio ambiente y derecho, que han sido muy
Rica. Y bueno, motivado también por la presentación, por las presentaciones de ayer, que por lo menos ayer a la tarde tuve ocasión de verlas, de escucharlas, y la presentación de Matías, que nos sitúa en el marco normativo. Ahora, la presentación que voy a hacer es el producto de un trabajo de investigación que realicé desde esta universidad sobre el futuro de la hidroelectricidad en Chile, como parte de un proyecto interdisciplinario de diferentes académicos de esta universidad, desde el Theo Kausel, desde el Instituto de Economía, y del MIT, Massachusetts Institute of Technology, el profesor Larry Susskind, quien miraba los conflictos por hidroelectricidad en Chile desde una perspectiva de mediación, desde un centro de mediación y resolución de conflictos. Y comparaba, ¿no es cierto?, con otras situaciones análogas por el uso del agua en distintos contextos geográficos del mundo. Y tiene que ver con una realidad, ¿no es cierto?, que nosotros bien conocemos, quienes estamos en el centro-sur del país, que la hidroelectricidad fundamentalmente se establece en esta parte del país, que es donde hay agua, y esta parte del país es, desde la perspectiva del derecho internacional, en una medida importante, lo que el convenio 169 llama tierras de ocupación tradicional indígena. Y el convenio 169, lo vamos a ver, es muy categórico, y los órganos de interpretación del convenio 169 de la OIT han sido muy categóricos en señalar que las tierras indígenas no son solo aquellas sobre las que los pueblos indígenas tienen título reconocido por el Estado, sino que aquellas sobre los cuales tienen ocupación tradicional y logran demostrar evidentemente esa ocupación tradicional. De modo que hay esta proliferación de plantas centrales hidroeléctricas en el centro-sur del país. Solo a modo de referencia, en la Araucanía existen hoy día 21 proyectos ingresados en el sistema de evaluación de impacto ambiental, 11 aprobados, 3 en calificación y el resto rechazados. Son situaciones que bien sabemos son análogas en la región de los ríos, desconozco el número, y en la región de los lagos al menos, y también en la región del Biobío. Se trata de una realidad que presumiblemente va a persistir y se va a profundizar en el futuro. El ministro Pacheco ha propuesto un plan de energía 2050 y prevé que para el 2050 el 45% de la energía tiene que ser renovable, no convencional, y dentro de esa categoría caben evidentemente no solo las eólicas, sino que también las de hidroelectricidad. Hay evidentemente aquí, y así ha sido subrayado en las presentaciones de ayer y la de Matías hoy, una tensión evidente de derecho. Por un lado, estos derechos de agua establecidos en base al Código de Agua con su perspectiva mercantil, que ha permitido, ¿no es cierto?, el otorgamiento de derechos de agua, derechos de aprovechamiento de agua, sobre la casi totalidad de las aguas superficiales, derechos no consultivos, y también derechos consultivos, y por otro lado esta concepción que emerge desde el derecho internacional del derecho humano al agua. Y análogamente a ello también la noción de y los derechos de los pueblos indígenas en este concepto de ocupación tradicional, derechos que tienen que ver no solo con la tierra, sino que también con el territorio y los recursos, con esa relación, con la consulta y el consentimiento, tratándose de medidas administrativas sobre las cuales se toman decisiones sobre esos recursos, y también un derecho fundamental que es el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo, toda vez que los proyectos hidroeléctricos son
propuestos y no respetan este derecho fundamental de la definición de las prioridades de los pueblos indígenas en materia de desarrollo. El marco normativo lo conocemos, ha sido analizado acá por especialistas en este marco normativo, el Código de Agua del 81, la protección constitucional, ¿no es cierto?, del derecho de concesión, esta ficción a través de la cual en la práctica, si bien el agua es un bien nacional de uso público, en la práctica, señalo, los titulares de ese derecho de concesión tienen el derecho de propiedad y pueden hacer con él, pueden disponer libremente de él. Y la reforma del Código de Agua a la que se refería Matías en profundidad y por lo tanto no cabe referirse, profundizar en ella. Solamente señalar y subrayar este concepto del establecimiento de patente a los derechos no utilizados y este concepto de qué significa la no utilización y el desconocimiento de otras formas de utilización que son ambiental y culturalmente mucho más deseables que la utilización productiva. Me refiero a la utilización ambiental, recreativa y a la, en el caso de los pueblos indígenas, a la utilización cultural. Las implicancias son brutales. Para el 2010, el 90% de los derechos de agua no consultivos del país había sido otorgado por el Estado en forma gratuita a 3 compañías de generación eléctrica, Endesa, Sgener y Colbún, y Endesa poseía el 55% de tales derechos, una sola empresa en el país, y el 98% de los derechos de agua de una región. Interesante señalar para tener una visión de cómo se hacen las leyes en este país. En la reforma del Código de Agua se estableció una excepción para la vigencia de la reforma. Hasta el 2012 no entraría en vigencia esta reforma en el caso de la 11ª y de la 12ª región. Y ya vimos cuáles eran los intereses que Endesa tenía en la 11ª región con sus planes hidroeléctricos en esa zona. Ahora, y ayer se ha desarrollado, y quisiera detenerme en esta concepción del derecho humano al agua que ha ido surgiendo en los últimos años. Antes ya de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2010, el 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en base a hace una interpretación del derecho a un nivel de vida adecuado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y señala, ¿no es cierto?, que existe un derecho humano al agua y que este derecho supone que todos deben tener sin discriminación el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para uso personal y doméstico. Pero también agrega entre las obligaciones de los estados asegurar el acceso al agua sobre una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables o marginados, y garantizar acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia de los pueblos indígenas. De modo que hay una referencia especial que va más allá del concepto del agua para el consumo humano y el agua de saneamiento que está contenida en esta interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y luego, el 2010, la resolución de Naciones Unidas a la que me refería, que consagra este derecho humano, fundamentalmente centrado en el agua potable y en el saneamiento, pero interesante que en septiembre pasado Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sustentable y uno de los objetivos es asegurar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento, incluyendo la protección de los ecosistemas que proveen aguas. O sea, va más allá de la noción del agua como uso potable y saneamiento,
y también la participación de las comunidades en la gestión del agua. Esto significa un desarrollo de la concepción del derecho al agua más allá de la noción del uso de agua potable y de saneamiento. Y están, ¿no es cierto?, el desarrollo en paralelo de los derechos de pueblos indígenas, al cual refería en la introducción, que están contenidos en el ámbito nacional en la ley 19.253 del año 93, que establece que tiene una protección de las aguas tangencial, pero que establece el deber del Estado de proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación y por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. En lo que tiene que ver con aguas específicamente, genera un fondo de tierras y aguas para adquirir aguas en el mercado y establece una protección que ayer fue analizada particularmente para los pueblos del norte del país, aymara, atacameño, para los pueblos andinos, reconociendo en su disposición transitoria tercera la protección de los derechos de propiedad ancestral. Y esto, como sabemos, derivó en una jurisprudencia muy relevante que reafirma la noción de los derechos de agua de los pueblos, en estos dos casos, pueblos andinos, en el caso de Toconce, atacameño, y en el caso Usmagama, Chusmís Usmagama, aymara, reafirma y revisa el otorgamiento de derechos de agua sobre la base del reconocimiento por parte de la Corte Suprema de los derechos basados en el uso ancestral. La complejidad es que el uso del agua para irrigación es muy nítido en el caso de los pueblos andinos, pero en el caso del pueblo mapuche, los usos de agua o la relación con el agua no necesariamente se basaba, por razones obvias, por lo que aquí se ha señalado, por lo que señalaba el director general de agua, por la pluviosidad de esta región, no necesariamente se basaban en la irrigación, sino que en otras formas de relación que eran fundamentales para su vida y para su cosmovisión. El 169 amplía este concepto de los derechos sobre las tierras para reconocer la especial relación de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos. Sin embargo, cuando habla de los recursos naturales, establece no derechos de propiedad, sino que derechos de uso y administración. Y establece también derechos a ser consultados, a participar en los beneficios y a ser compensados por los daños cuando se utilizan, se explotan recursos naturales que se ubican en tierras y territorios indígenas. Pero ha sido también establecen, ¿no es cierto?, el derecho a no ser trasladado y el derecho a decidir sus prioridades en materia de desarrollo. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, a la que el Estado chileno ha adherido, también plantea, va más allá y reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas y reconoce que los derechos de propiedad basados en el uso ancestral no son solo sobre las tierras, sino que también son sobre los territorios y los recursos naturales, y establece este derecho a la reparación y a la restitución por aquellos tierras, territorios y recursos de los que han sido privados. El derecho a la conservación, a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado cuando se adoptan decisiones que les atañen. Ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos que atañen a pueblos indígenas la que ha expandido la noción de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas desde la tierra hacia los recursos naturales. Y aquí hay tres fallos en los que la Corte Interamericana reconoce que los derechos de propiedad basados en el uso tradicional no solo se aplican a los derechos sobre la tierra, sino que también, por las mismas razones, a los recursos naturales que han utilizado y que son fundamentales para su sobrevivencia, y hace un análisis
en que relaciona el derecho a la sobrevivencia con el derecho a la vida, reconocido también en la Convención y en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y, por último, en el caso Saramaca establece que tratándose de proyectos de inversión de gran envergadura, susceptibles de causar gran impacto, los pueblos indígenas tienen derecho a tienen derecho no solo a la consulta, sino que también al consentimiento libre, previo e informado, a la compensación por daño y a la participación en los beneficios. Veamos brevemente, porque me he excedido en el tiempo, algunos casos de conflicto en este territorio centro-sur, donde ustedes pueden ver algunos de los casos que fueron identificados en ese estudio. El caso Ralco es un caso emblemático previo a la aprobación de la ley, posterior a la declaración, a la ley indígena, a la ley ambiental, donde se realizó un estudio de impacto ambiental previo a la ratificación del 169, sin procesos de consulta y con reasentamiento o traslado de 500 personas de origen mapuche pehuenche. Un proyecto de Endesa, España, y un proyecto que impactó la concepción de estas comunidades del agua con ecosistemas divididos en invernadas y veranadas, donde las aguas del Biobío forman parte del ecosistema de la invernada, donde hay un impacto evidente a sus sistemas de vida y costumbre. En ese contexto, lejos de este proyecto compartir los beneficios, al 2010, este proyecto aprobado el 2004, el 49% de la comuna de Alto Biobío vivía en situaciones de pobreza y extrema pobreza. Esa es la inundación a que dio lugar alrededor de 3.000 hectáreas, desplazando, como señalaba, a 500 personas. Posteriormente, en el tiempo y también hacia el sur, se propuso SN Power, una empresa de capitales noruegos, de capitales estatales noruegos, propuso 4 centrales hidroeléctricas, fundamentalmente en la región de Los Ríos, centrales teóricamente de pasada, pero con inundaciones de hasta 50 hectáreas, en un territorio, en una comuna, Panguipulli, donde habitan 8.000 personas, de las cuales el 80% eran mapuche, afectados a tierras fundamentalmente mapuche, y a lo largo del proceso se desarrollaron una serie de prácticas como la penetración no autorizada en predios privados, la cooptación de voluntades, las amenazas a los opositores a este proyecto. Más central en el tiempo y en la región de la Araucanía, muy recientemente este año, el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía aprobó el proyecto central Añihuarraque, ubicado en tierras de propiedad legal de la comunidad Camilo Coñuequir, a 300 metros de un sitio cultural que es el Guillatúgue, y a través del desarrollo de un proceso de consulta basado en el convenio 169, donde se reconocieron las autoridades tradicionales, las formas de participación propias de los pueblos indígenas. La comunidad señaló que el proyecto no era viable, era inmitigable. Sin embargo, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental terminó por aprobarlo. Aquí, con esto concluyo, un proyecto conocido por esta región, el proyecto Neltume, también de Endesa, un proyecto que hay que señalarlo, estaba establecido para otro lago, pero que producto de la presión de particulares poderosos de esta región fue trasladado para trasladar los impactos aguas abajo, tomando aguas del río Fuy, construyendo un ducto de 10 kilómetros que desembocan en el Tume, y en este lago, en el Tume, genera fluctuaciones que resultan, por ejemplo, en la inundación de un sitio ceremonial ubicado a orillas del lago. Y no es una circunstancia coincidente que los pueblos indígenas establezcan estos sitios ceremoniales
al lado del agua, porque el agua tiene un significado cultural y por lo tanto, si bien no se hace un uso productivo del agua como lo hacen las comunidades aymaras en el norte o las comunidades andinas en general, tienen una relación con el agua que es fundamental para sus formas de vida y sobrevivencia. Por tiempo no voy a referirme al caso de Pilmaiquén, que es otro caso muy conocido, ¿sí? Me dices que es otro proyecto hidroeléctrico, la central Osorno, en el río Pilmaiquén, un proyecto de embalse, también en tierras de propiedad ancestral indígena, pero que afecta un sitio ceremonial que en esta región ha sido muy conocido, un quintuante, que es el sitio ceremonial no solo de una comunidad, sino que de un territorio bastante extenso, y de nuevo la reflexión sobre la relación de los pueblos indígenas con el agua, diferente de la relación productiva que el Código de Agua promueve, y de la relación que otros pueblos también, como los pueblos andinos, tienen. Por donde muchos de los temas que aquí se han planteado, estos dilemas, estos conflictos, requieren de transformaciones profundas, y hay que mirar ciertas orientaciones y ciertas directrices que sobre este tipo de tensiones y de conflictos han sido abordadas, han sido elaboradas desde hace tiempo. En la década del 90 se creó la Comisión Mundial de Represas con especialistas de todo el mundo, y esta Comisión de Represas, porque estos no son solo fenómenos que afectan este territorio, sino que muchos territorios, de hecho en China, en India hay represas en Brasil que impactan una magnitud de pueblos y una demografía muy superior a la de este territorio, pero han surgido estas directrices sobre cómo abordar este tipo de conflictos. Y la Comisión Mundial de Represas, el 2000, daba algunas orientaciones: obtener aceptación pública, evaluar exhaustivamente las opciones, incluyendo la de las represas existentes. Hay países en que se han adoptado políticas que han significado el desmantelar, el deconstruir centrales hidroeléctricas por sus implicancias adversas, ya sea al medio ambiente o a las culturas, la preservación de los ríos y de los medios de subsistencia de las poblaciones afectadas, el reconocer los derechos y compartir los beneficios, y el compartir los ríos para la paz, el desarrollo y la seguridad. Y por último, quisiera, desde la perspectiva de derechos humanos, unas directrices muy más recientes en el tiempo y que deberían tener gran implicancia para un país como Chile, donde las empresas han tenido un rol tan fundamental en el desarrollo económico y en el desarrollo político, donde hay un cruce muy evidente entre la influencia económica y la influencia política. Naciones Unidas ha elaborado estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que se basan en 3 pilares: la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos, la de la empresa de respetar los derechos humanos, y la existencia de mecanismos a los cuales aquellos cuyos derechos han sido vulnerados puedan recurrir. Y esencialmente, muy sintéticamente, el deber del Estado implica el revisar la legislación, el adecuar la legislación para impedir que en función de esa legislación se puedan violar los derechos humanos. Y evidentemente es el caso del Código de Agua y sus impactos adversos en el derecho al agua. La obligación de la empresa de respetar la debida diligencia de todas sus actuaciones para asegurar que no se vulneren los derechos humanos, y particularmente el reparar los daños que se han provocado como consecuencia de su actuación. Y el tema de los mecanismos efectivos ha sido materia de análisis, ¿no es cierto?, en el día de ayer. Evidentemente los mecanismos, tanto de las empresas debieran contar con mecanismos de reclamación, como los mecanismos administrativos y judiciales parecen hasta ahora
al menos en estos casos analizados, todos los cuales han sido recurridos a la justicia, parecen no haber sido adecuados para proteger, en este caso, el derecho humano al agua, el derecho a definir prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas. Gracias. A continuación, daremos paso a una ronda de preguntas. Hola, buenos días. El convenio 169 de la OIT ha sido objeto en nuestro país de 2 sentencias del Tribunal Constitucional. En la primera de ellas diferenció, vinculando, digamos, la legislación interna con la legislación internacional, diferenció entre aquellos tratados y normas que son autoejecutables y no autoejecutables. La consulta indígena la declaró autoejecutable, pero la mayoría de los derechos los consideró no autoejecutables, lo que implica que debería desarrollarse legislación o normativa interna para poder ser implementados. En ese sentido, ¿cuál sería, a su juicio, entonces, la efectividad de estos derechos a la luz de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Bueno, es una pregunta muy relevante y por supuesto ha sido un tema muy debatido, ¿no es cierto? Cierto es lo que usted señala en torno a las 2 sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en el convenio 169 de la OIT, la del 2000 y la del año 2008 o 2009. Cierto es también que ha habido un desarrollo posterior a esas sentencias del Tribunal Constitucional por parte del propio Tribunal Constitucional en materias que atañen a la validez de los derechos de tratados internacionales y a la necesidad de incorporar, de respetar, de aplicar esos derechos en el ordenamiento jurídico interno a partir, ¿no es cierto?, de su integración en el ordenamiento jurídico en virtud del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Por ejemplo, en un caso muy diverso, pero que atañe al mismo Tribunal Constitucional, referido a la vigencia de la justicia militar para sancionar delitos que cometen los policías en contra de civiles. El Tribunal Constitucional, el año pasado, señaló que en virtud del 5º, inciso 2, no debían tener competencia los tribunales militares para conocer de esas causas por cuanto vulneraban derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en lo que atañe específicamente a derechos de pueblos indígenas, ha habido también un desarrollo posterior por parte de los tribunales de justicia, de la Corte Suprema, recaído, cierto, fundamentalmente en el derecho de consulta, que el Tribunal Constitucional declaró como autoejecutable. Pero, por ejemplo, en el caso El Morro, proyecto minero de capitales canadienses, que impacta a las comunidades diaguita o en territorio de propiedad legal de comunidades diaguita en Copiapó, en la zona de Copiapó, la Corte Suprema no solo señaló que la medida administrativa recaída, el estudio de impacto ambiental y la resolución de calificación ambiental era ilegal por cuanto no había sido consultada con las instituciones representativas de ese pueblo, sino que también no se consideraban los derechos de propiedad y los derechos de participación en los beneficios de esas comunidades. De modo que hay un desarrollo posterior y un desarrollo evolutivo
de esa interpretación restrictiva, a mi entender, que el Tribunal Constitucional hizo de los derechos del Convenio 169, limitando su autoejecutabilidad solo al derecho de consulta, que es consistente con una evolución que se ha verificado en general a nivel de América Latina, donde los derechos humanos de tratado son considerados como parte del bloque de constitucionalidad. Es más, algunas jurisdicciones, algunos tribunales constitucionales y algunas Cortes Supremas consideran que la forma de interpretar esos derechos de tratado es la que emana de los órganos autorizados para su interpretación. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bien, muchas gracias a ambos. Yo tengo una pregunta para Matías y también para usted. Para Matías señala que el dominio público podría ser un elemento de intervención, pero que es políticamente improbable, como está dada la situación. Entonces, mi pregunta es si no sería posible un desarrollo constitucional desde abajo, porque quizás la improbabilidad es actuar a nivel de los poderes, digamos, establecidos, de los digamos, empresas que ya tienen los derechos, mediante mecanismos de democracia semidirecta. Y estoy pensando en Uruguay, que incorporó mediante un referéndum constituyente, ¿no es cierto?, el año 2004, el derecho humano al agua, en que el 64% de la población votó a favor de esa incorporación, y eso cambió incluso los contratos que estaban ya suscritos con empresas españolas, ¿no es cierto?, la materia. Entonces, ¿no cree usted que la ciudadanía tiene el conocimiento y la necesidad suficiente para exigir el respeto y cuidado de los recursos hídricos, y que por tanto un constitucionalismo desde abajo podría proveer a lo mejor la fuerza política que no va a venir desde arriba? Eso es uno. Y para usted concretamente, me llama la atención, por ejemplo, el volver al caso Ralco como el mal ejemplo, ¿no es cierto?, el caso de lo que no debiéramos nunca más hacer. Pero si uno contacta a las comunidades indígenas, ellos todavía tienen temas muy pendientes, como por ejemplo el que el cementerio sigue estando cubierto y que jamás, llevan 10 años peleando que les restituyan, digamos, los cuerpos de sus seres queridos, y eso todavía está pendiente. Y entonces la pregunta es si usted ve como una opción la posibilidad que recién se ha abierto en países como Canadá de demandar a las empresas en sus locaciones de origen. Y por ejemplo está el caso de Chevron, ¿no es cierto?, en que recién se autorizó por la Corte Suprema canadiense demandar a la empresa Chevron, los ciudadanos ecuatorianos, en Canadá, como diciendo: Chile ha fallado en esto y estamos a años luz de dar justicia en materia de violaciones de derechos humanos a los pueblos originarios, y por tanto los pueblos van a tener que ir a esos otros estados y hacer justicia allá. ¿Alguien más? Por atención al tiempo, no van a haber más preguntas, por favor. Que estamos un poco atrasados en el programa. A ver, bien, agradezco la pregunta de Maya. Sí, yo estoy, en principio me parece esa una excelente alternativa. Básicamente lo que yo he dicho es sobre el supuesto de que bajo los mecanismos de participación y representación que hemos utilizado hasta el momento, eso es políticamente improbable. Y el supuesto de la pregunta es precisamente: mutemos esos mecanismos de participación y representación. Y a mí me parece que, claro, esa podría ser una manera bastante válida de catalizar, porque ahí yo veo un elemento catalizador un poco de la intervención que se requiere. Y no solo eso, me parece también que es la fuente precisa y la más idónea desde una perspectiva técnica para catalizar estos cambios. ¿Por qué? Cuando yo hablé en mi ponencia del tema de manejo integrado de cuencas y planificación de recursos hídricos, recalqué la necesidad, dije, esto no solo depende de que se establezcan instrumentos de gestión integrada de recursos hídricos o planificación del recurso, además requiere fundamentalmente que mejoremos toda nuestra normativa relativa a descentralización. ¿Por qué? Porque básicamente los recursos hídricos debieran gestionarse desde abajo, no desde arriba. Debiesen ser los más cercanos a la condición, a la realidad del recurso, los que se ven afectados por sus impactos, los usuarios de los mismos, los que tuvieran más que decir sobre su regulación. Mal que mal, finalmente, los recursos hídricos, uno puede, claro, en nuestra legislación se habla de bienes nacionales de uso público. La literatura más reciente
habla de los recursos hídricos como un caso de bienes comunes, ¿no? De bienes que tienen que ser gestionados por una comunidad, por una suerte de propiedad colectiva, ¿no? Y en ese sentido, precisamente los que forman parte de ese colectivo debiesen ser los que más tuviesen que decir al respecto de ellos. Entonces, en ese sentido, la propuesta me parece que va en el camino correcto y habría que buscar la manera. Esto básicamente sería un tema... Es un tema básicamente control político, ¿no? De abrirse a otras formas alternativas de control político y formas que por lo demás ya se ha abierto la sociedad chilena. Si es que uno considera, por ejemplo, el tema de la reforma educacional, esta solo surgió por un tema de ampliación del control político. Aquí voy con el tema de ampliación del control político. Tradicionalmente uno dice que el control político solo lo puede efectuar la propia administración a través del control jerárquico o el Congreso, ¿no? Pero precisamente lo que nos han demostrado nuestros ciudadanos a través de marchas en los últimos 5 años es que también también se puede efectuar control político a través de vías más informales. Y en ese sentido creo que se inscribe la propuesta que tú formulas y creo que podría ser una manera de catalizar estos cambios que se requieren para poder intervenir en el recurso hídrico de manera tal de poder cumplir con este objetivo de tener regulaciones que incentiven su uso sustentable e incorporar la dimensión ambiental en su regulación. Bueno, ahora los invitamos a pasar Perdón, había una pregunta. Muy breve, es que estamos apurados, pero es un tema de gran relevancia y de gran actualidad, que es el tema de la responsabilidad extraterritorial de los estados por la actuación de las empresas domiciliadas en esos estados fuera de ese territorio. Y efectivamente hay grupos, comunidades en distintas partes del mundo que han utilizado esos mecanismos al no encontrar justicia, precisamente al no poder acceder a mecanismos de justicia a nivel doméstico. Sin embargo, no todos los estados tienen mecanismos que permiten recepcionar y acoger las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas fuera de las fronteras de los estados. Estados Unidos tiene una legislación específica sobre el tema y por eso la gran mayoría de los casos se han dirigido hacia empresas estadounidenses que operan fuera de Estados Unidos. Canadá no la tiene y la jurisprudencia en general ha sido negativa, en el sentido de que comunidades violadas en sus derechos por la actividad de empresas canadienses han recurrido a las cortes canadienses y en general la jurisprudencia ha sido negativa. Esto ha llevado, solo como complemento y como información, a Naciones Unidas a proponer la creación de un grupo de trabajo para elaborar una convención vinculante sobre el tema de la responsabilidad de las empresas transnacionales frente a la violación de derechos humanos, propuesta de Ecuador y de Sudáfrica, cuyas posibilidades de ser aprobadas son remotas porque las grandes economías se oponen. Interesante, y con eso termino, señalar que se trata de una realidad de la que Chile no está exento, porque empresas chilenas han sido denunciadas por vulnerar derechos humanos fuera de Chile. Empresas tanto públicas, Codelco en Ecuador, Arauco, Forestal Arauco en el norte de Argentina, y recientemente hay una decisión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que pide a Chile establecer normas para que la actividad de sus empresas fuera de Chile no resulte en la violación de los derechos humanos. Ahora sí, los invitamos por favor a pasar el coffee break aquí en el Salón de Estativos.